Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que involucra dos nombres que resuenan fuerte en el mundo del entretenimiento, Francesca Chillemi y Can Yaman. ¿Se preguntan qué conexión existe entre ellos? ¿Qué tipo de sacrificio, si es que lo hubo, hizo Francesca por Can? Pues bien, abróchense los cinturones porque hoy vamos a desvelar todos los detalles y les aseguro que lo que vamos a descubrir les va a sorprender. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y revelaciones. Como saben, el mundo de la actuación y las estrellas de la televisión siempre nos deja con interrogantes, especialmente cuando hay rumores y especulaciones de por medio. Y en el caso de Francesca Chillemi, la bellísima actriz italiana que conquistó corazones con su talento y su deslumbrante belleza, y el popular actor turco Can Yaman, conocido por su carisma y sus papeles protagónicos, las miradas se han cruzado muchas veces. Se les ha visto juntos, se han rumoreado romances y siempre ha quedado flotando en el aire la pregunta, ¿hay algo más que una amistad o una relación profesional entre ellos? Y lo que es más intrigante aún, si hubo algo más, ¿qué implicó para Francesca? ¿Qué tipo de decisiones o incluso sacrificios tuvo que tomar ella? Las historias de amor, o de lo que parecen serlo, entre celebridades siempre generan un gran interés. Nos gusta imaginar que detrás de las cámaras, en medio del brillo y el glamour, existen conexiones humanas reales y a veces complicadas. Y la relación entre Francesca y Can no ha sido la excepción. Recordemos que ambos compartieron escenario o más bien, rodaje en la serie turca Violeta como el mar. Y desde que empezaron a trabajar juntos, las especulaciones sobre su posible romance no tardaron en aparecer. Las fotos juntos, los gestos de cercanía en entrevistas, e incluso los comentarios de sus compañeros de reparto, alimentaron aún más los rumores. Ahora, cuando hablamos de sacrificio en el contexto de una relación amorosa, especialmente en el mundo del espectáculo, podemos estar hablando de muchas cosas. Podría ser un sacrificio de tiempo, de oportunidades profesionales o incluso de privacidad. Y en el caso de Francesca Chillemi, una actriz con una carrera en ascenso y una vida personal que ha intentado mantener relativamente privada, la asociación con una figura tan mediática como Can Yaman podría haber tenido sus implicaciones. Lo primero que debemos tener en cuenta es el nivel de fama y el escrutinio público que rodea a Can Yaman. Él es una estrella a nivel internacional, con una legión de fans incondicionales que siguen cada uno de sus pasos. Cuando se involucra sentimentalmente con alguien, esa persona automáticamente pasa a estar bajo el foco de atención mediática. Y para alguien como Francesca, que quizás no tenía el mismo nivel de exposición global antes de esta conexión, esto pudo haber representado un cambio significativo en su día a día y en su carrera. Se rumoreó ampliamente que mantuvieron una relación amorosa durante el rodaje de Violeta como el mar, e incluso después. Y si bien nunca han confirmado oficialmente su romance, las imágenes y los testimonios apuntan a una conexión muy especial. En el contexto de una relación, especialmente una que se desarrolla en medio de la industria del entretenimiento, las decisiones que se toman pueden tener repercusiones importantes. Uno de los posibles sacrificios de los que se ha hablado, aunque sea de forma implícita, es la dedicación de tiempo y energía que una relación así requiere. El rodaje de una serie internacional es un compromiso de tiempo muy intenso. Meses de trabajo a menudo lejos de casa, en diferentes localizaciones. Si a esto le sumamos el desarrollo de una relación sentimental, el tiempo libre se vuelve escaso. Francesca Chillemi, como muchos actores, valora su tiempo y su carrera. Estar en una relación con alguien que también tiene una agenda apretada y un alto nivel de compromiso profesional implica una coordinación y un esfuerzo adicional para mantener viva la conexión. Además del tiempo, está la cuestión de la exposición mediática. Can Yaman, como dijimos, es un imán para la prensa. Cada aparición pública, cada fotografía filtrada, cada rumor, se convierte en noticia. Para Francesca, esto significó pasar de una exposición relativamente controlada a estar constantemente bajo la lupa. Si bien ella es una figura pública, la intensidad de la atención generada por su supuesta relación con Yaman pudo haber sido un ajuste considerable. Imaginen tener que pensar dos veces antes de salir a tomar un café, o tener la sensación de que cada gesto está siendo analizado.
Eso sin duda puede ser un tipo de sacrificio, una renuncia a una parte de la privacidad que quizá ella valoraba. También podríamos considerar el aspecto profesional. Hubo oportunidades que Francesca tuvo que dejar pasar, o quizás que se vieron afectadas por su conexión con Cannes. En el mundo del cine y la televisión, las relaciones entre actores pueden, a veces, influir en las decisiones de casting o en la percepción del público. Si bien no hay evidencia concreta de que esto haya sucedido de forma negativa para ella, es un factor a considerar. Cuando se asocia fuertemente con una figura de la talla de Can Yaman, a veces es difícil que el público te vea en otros papeles o que los productores te consideren para proyectos que no involucren una dinámica similar. Es una forma de encasillamiento involuntario, por así decirlo. Por otro lado, no podemos olvidar el factor del idioma y la cultura. Aunque ambos son europeos, sus idiomas nativos son diferentes. Para mantener una relación fluida y profunda, esto puede requerir un esfuerzo adicional de comunicación y comprensión mutua. Y en el contexto de una relación sentimental, estos pequeños detalles pueden significar un esfuerzo extra, un compromiso que va más allá de lo obvio. Ahora es importante recalcar que mucho de esto se basa en especulaciones y en lo que el público percibe. Francesca Chillemi y Can Yaman, hasta donde sabemos públicamente, han mantenido su relación en un plano bastante discreto. Ellos han sido profesionales y no han utilizado su posible conexión para fines publicitarios, lo cual es admirable. Si bien los medios y los fans nos gusta teorizar, la realidad de las relaciones a menudo es más compleja y personal de lo que podemos imaginar. ¿Podríamos decir que Francesca sacrificó su privacidad? Probablemente sí, en cierta medida. ¿Sacrificó oportunidades profesionales? Es menos claro, pero es una posibilidad que siempre existe cuando se está involucrado con una figura tan prominente. ¿Sacrificó tiempo y energía? Definitivamente, como en cualquier relación seria. Lo que sí es innegable es que su trabajo juntos en Violeta como el mar fue un éxito rotundo. La química entre ellos en pantalla era palpable, y esto contribuyó enormemente al atractivo de la serie. Y a menudo en la actuación, esa química en pantalla surge de una conexión genuina fuera de ella, ya sea amistad, compañerismo o algo más. Muchas veces, cuando pensamos en sacrificios, imaginamos actos heroicos o decisiones drásticas. Pero en el ámbito de las relaciones personales, el sacrificio a menudo se manifiesta en pequeñas renuncias diarias, en prioridades que se reajustan, en la disposición a hacer un esfuerzo extra por la otra persona. Y si Francesca y Can tuvieron una relación, es muy probable que ella haya estado dispuesta a hacer esos pequeños sacrificios que son la base de cualquier vínculo fuerte. Además, nunca debemos subestimar el poder de la atracción y el amor. Cuando existe una conexión genuina, las decisiones que tomamos a menudo no se sienten como sacrificios, sino como elecciones naturales. Si Francesca se sintió atraída por Can y disfrutó de su compañía y de su relación, es posible que las implicaciones mediáticas o las exigencias de tiempo fueran simplemente parte del paquete que estaba dispuesta a aceptar. Pensemos en otros aspectos. La industria del entretenimiento puede ser solitaria. Tener a alguien con quien compartir las experiencias, los éxitos y los fracasos, puede ser un gran consuelo y una fuente de apoyo. En ese sentido, una relación con Can Yaman, con quien compartía el mismo mundo profesional, podría haber sido no solo una fuente de alegría, sino también un pilar de apoyo fundamental. Otro punto a considerar es la percepción pública y cómo ésta puede afectar a los actores. Si una relación se vuelve muy popular, los fans pueden volverse muy protectores o, por el contrario, muy exigentes. Mantener esa relación lejos del escrutinio más agresivo, como parece haber sido el caso con Francesca y Can, requiere un esfuerzo consciente por parte de ambos. Esto también implica un tipo de sacrificio, el de proteger su espacio privado de la voracidad de la opinión pública. Hemos visto cómo muchas parejas de celebridades luchan por mantener su relación a flote bajo el peso de la fama y la atención mediática. El hecho de que Francesca Chillemi y Can Yaman, hasta donde sabemos, hayan manejado su posible relación con cierta discreción y profesionalismo, sugiere que ambos, y especialmente ella al estar en una posición de menor exposición mediática previa, tuvieron que hacer un esfuerzo consciente para protegerse y proteger su vínculo. Entonces, ¿qué sacrificio hizo Francesca Chillemi por Can Yaman? Si hubo una relación amorosa, es probable que los sacrificios fueran aquellos que acompañan a cualquier relación seria, amplificados por el contexto de la fama y la industria del entretenimiento.
Sacrificios de tiempo, de privacidad, de una exposición mediática incrementada, y quizás de una planificación profesional más compleja. Pero al mismo tiempo es muy probable que estos sacrificios fueran vistos por ella como inversiones en una conexión valiosa. No podemos dar una respuesta definitiva y concreta porque, como hemos dicho, ellos no han sido explícitos al respecto. Sin embargo, basándonos en la dinámica de las relaciones entre celebridades y el nivel de atención que rodea a Can-Yaman, podemos inferir que si Francesca Chillemi estuvo involucrada sentimentalmente con él, tuvo que estar dispuesta a aceptar una mayor exposición y una renuncia a una porción de su privacidad. Y esto, en el mundo de las estrellas, es un sacrificio significativo. Lo que sí queda claro es que ambos actores tienen una gran conexión y un respeto mutuo, y eso se refleja tanto en su trabajo como en la forma en que han manejado su relación con el público. La química entre ellos en Violeta como el mar fue uno de los grandes atractivos de la serie, y muchos fans esperaban que esa conexión trascendiera la pantalla. Y hasta aquí llega nuestra investigación de hoy. Hemos intentado desgranar las posibles implicaciones y los sacrificios que la bella Francesca Chillemi pudo haber hecho por el carismático Can-Yaman. Como siempre, el mundo de las celebridades está lleno de matices y de historias que no siempre se cuentan por completo. En resumen, si bien no hay una confirmación oficial de un romance, las especulaciones y la química entre Francesca Chillemi y Can-Yaman durante el rodaje de Violeta como el mar sugieren una conexión profunda. Los posibles sacrificios de Francesca, si existió una relación, probablemente se relacionan con una mayor exposición mediática, una menor privacidad y la gestión de su carrera bajo la sombra de una figura internacionalmente famosa. Sin embargo, estas decisiones, si se tomaron, probablemente estuvieron impulsadas por sentimientos genuinos y una conexión que ambos valoraban. Ahora nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo una relación entre ellos? ¿Cuáles creen que fueron los mayores sacrificios? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido similar, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.